21. Dignidad de la generación humana. 12 de marzo del 80 a 16 de marzo del 80. En la meditación precedente sometimos a análisis la frase del Génesis 4.1 y en particular el término conoció, utilizado en el texto original para definir la unión conyugal, y también pusimos de relieve que este conocimiento bíblico establece una especie de arquetipo personal de la corporeidad y la sexualidad humana. Esto parece absolutamente fundamental para comprender al hombre que desde el principio busca el significado del propio cuerpo, y este significado está en la base de la misma teología del cuerpo. El término conoció o se unió, Génesis 4, versículos 1 y 2, sintetiza toda la densidad del texto bíblico analizado hasta ahora. El hombre, que según el Génesis 4, versículo 1, conoce por vez primera a la mujer, su mujer, en el acto de la unión conyugal, es en efecto el mismo que, al poner nombre, es decir, al conocer, también se ha diferenciado de todo el mundo de los seres vivientes o animalia, afirmándose a sí mismo como una persona y sujeto. El conocimiento de que habla el Génesis 4, versículo 1, no lo aleja ni puede alejarlo del nivel de ese primordial y fundamental autoconocimiento. Por lo tanto, diga lo que diga sobre esto una mentalidad unilateralmente naturalista, en el Génesis 4, versículo 1, no puede tratarse de una aceptación pasiva de la propia determinación por parte del cuerpo y del sexo, precisamente porque se trata de conocimiento. Es en cambio un descubrimiento ulterior del significado del propio cuerpo, descubrimiento común y recíproco, así como común y recíproca es desde el principio la existencia del hombre, a quien Dios creó como varón y mujer. El conocimiento que estaba en la base de la soledad originaria del hombre está ahora en la base de esta unidad del varón y de la mujer, cuya perspectiva clara ha sido puesta por el Creador en el misterio mismo de la creación. Génesis 1, 27 y 2, 23. En este conocimiento el hombre confirma el significado del nombre Eva, dado a su mujer por ser la madre de todos los vivientes. Génesis 3, 20. Según el Génesis 4, versículo 1, aquel que conoce es el varón y la que es conocida es la mujer o la esposa, como si la determinación específica de la mujer a través del propio cuerpo y el sexo escondiera lo que constituye la profundidad misma de su femineidad, y en cambio el varón fue el primero en que, después del pecado, sintió la vergüenza de su desnudez, y el primero que dijo, he tenido miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. Será necesario volver todavía por separado al estado del ánimo de ambos después de perder la inocencia originaria, pero ya desde ahora es necesario constatar que en el conocimiento de que habla el Génesis 4, versículo 1, el misterio de la femineidad se manifiesta y se revela hasta el fondo mediante la maternidad. Como dice el texto, la cual concibió y parió. La mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace al mundo. Así se revela también hasta el fondo el misterio de la masculinidad del hombre, es decir, el significado generador y paterno de su cuerpo. La teología del cuerpo contenida en el libro del Génesis es concisa y parca en palabras, y al mismo tiempo encuentran allí la expresión y los contenidos fundamentales, en cierto sentido también primarios y definitivos, y se encuentran todos a su modo en ese conocimiento bíblico. La constitución de la mujer es diferente respecto a la del varón, y más aún hoy sabemos que es diferente hasta en sus determinantes biofisiológicas más profundas. Se manifiesta exteriormente solo en cierta medida en la estructura y en la forma de su cuerpo. La maternidad manifiesta en esta constitución interiormente como particular potencialidad del organismo femenino que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano con el concurso del varón. El conocimiento condiciona la generación. La generación es una perspectiva
que varón y mujer insertan en su recíproco conocimiento, por lo cual éste sobrepasa los límites del sujeto y el objeto. Cual varón y mujer parecen ser mutuamente dado que el conocimiento indica por una parte a aquel que conoce y por la otra a la que es conocida, o viceversa. En este conocimiento se encierra también la consumación del matrimonio, el específico consumatum. Así se obtiene el logro de la objetividad del cuerpo, escondida en las potencialidades somáticas del varón y de la mujer, y a la vez el logro de la objetividad del varón que es este cuerpo. Mediante el cuerpo, la persona humana es marido y mujer. Simultáneamente en este particular acto de conocimiento, realizado por la feminidad y la masculinidad personales, parece alcanzarse también el descubrimiento de la pura subjetividad del don, es decir, la mutua realización de sí en el don. Ciertamente la procreación hace que el varón y la mujer, o su esposa, se conozcan recíprocamente en el tercero que trae el origen de los dos, y por eso ese conocimiento se convierte en un descubrimiento a su manera y en una revelación del nuevo hombre, en el que ambos, como varón y mujer, se reconocen también a sí mismos, su humanidad y su imagen viva. En todo esto que está determinado por ambos a través del cuerpo y del sexo, el conocimiento inscribe un contenido vivo y real, y por lo tanto, el conocimiento en el sentido bíblico significa que la determinación biológica del hombre por parte de su cuerpo y su sexo deja de ser algo pasivo y alcanza un nivel y un contenido específico para las personas autoconscientes y autodeterminantes, y comporta pues una conciencia particular del significado del cuerpo humano que está vinculada a la paternidad y a la maternidad. Toda la constitución exterior del cuerpo de la mujer, su aspecto particular, las cualidades que con la fuerza de un atractivo perenne están al comienzo del conocimiento de que habla el Génesis 4, versículos 1 y 2, Adán se unió a Eva, su mujer. Están en unión estrecha con la maternidad, la Biblia, y después la liturgia, con la sencillez que le es característica, honra y alaba a lo largo de los siglos el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Lucas 11:2. Estas palabras constituyen un elogio de la maternidad, de la femineidad del cuerpo femenino en su expresión típica del amor creador. Y son palabras que en el Evangelio se refieren a la Madre de Cristo, María, la segunda Eva. En cambio, la primera mujer, en el momento en que se reveló por primera vez la madurez materna de su cuerpo, cuando concibió y parió, dijo, he alcanzado de Yahvé un varón. Génesis 4:1. Estas palabras expresan toda la profundidad teológica de la función del generar y procrear. El cuerpo de la mujer se convierte en el lugar de la concepción del nuevo hombre. En su seno el hombre concebido toma su propio aspecto humano antes de venir al mundo. La homogeneidad somática del varón y de la mujer, que encontró su expresión primera en las palabras es carne de mi carne y hueso de mis huesos en el Génesis 2:23, está confirmada a su vez por las palabras de la primera mujer y madre. He alcanzado un varón. La primera mujer parturienta tiene plena conciencia del misterio de la creación que se renueva en la generación humana y tiene también plena conciencia de la participación creadora que tiene Dios en la generación humana, obra de ella y de su marido, puesto que dice, he alcanzado de Yahvé un varón. No puede haber confusión alguna entre las esferas de acción de las causas. Los primeros padres transmiten a todos los padres humanos, también después del pecado, juntamente con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como en el umbral de todas las experiencias históricas, la verdad fundamental acerca del nacimiento del hombre a imagen de Dios, según las leyes naturales, en este nuevo hombre nacido de la mujer que es madre por obra del varón que es padre, se reproduce cada vez la misma imagen de Dios, de ese Dios que ha constituido la humanidad del primer hombre. Creó Dios al hombre a imagen suya, varón y mujer los creó. Génesis 1:27.
Aunque existen profundas diferencias en el estado de inocencia originaria y el estado pecaminoso heredado del hombre, esa imagen de Dios constituye una base de continuidad y de unidad. El conocimiento de que habla el Génesis 4, versículo 1, es el acto que origina el ser, o sea, en unión con el Creador establece un nuevo hombre en su existencia. El primer hombre en su soledad trascendental tomó la posesión del mundo visible creado para él, conociendo e imponiendo nombre a los seres vivientes, animalia. El mismo hombre, como varón y mujer, al conocerse recíprocamente en esta específica comunidad o comunión de personas, en la que el varón y la mujer se unen tan estrechamente entre sí que se convierten en una sola carne, constituye la humanidad, es decir, que confirma y renueva la existencia del hombre como la imagen de Dios. Cada vez ambos, varón y mujer, renuevan, por así decirlo, esta imagen del misterio de la creación y la transmiten con la ayuda de Dios Yahvé. Las palabras del libro del Génesis, que son un testimonio del primer nacimiento del hombre sobre la tierra, encierran en sí al mismo tiempo todo lo que se puede y se debe decir de la dignidad de la generación humana. En cuanto a los arquetipos, C. G. Jung los describe como formas de a priori de varias funciones del alma, como percepción de relación y fantasía creativa. Las formas se llenan de contenido con materiales de la experiencia y no son inertes, sino que están cargadas de sentimiento y de tendencia. Se puede ver sobre todo The Psychologian Aspecte des Mutterachidebdus Eranos, 6, 1938, páginas 405 a 409. Como pueden notar, estimados escuchantes, el Papa no se detiene en sus bibliografías aún en medio de sus explicaciones, y eso sin contar que muchas veces ha repetido la misma cosa, pero con diferentes connotaciones interesantes. Continuando con la lectura. Según esta concepción, se puede encontrar un arquetipo en la mutua relación entre varón y mujer, que es una relación que se basa en la realización binaria y complementaria del ser humano en dos sexos. El arquetipo se llenará de un contenido mediante la experiencia individual y colectiva y puede poner en movimiento a la fantasía creadora de las imágenes. Y sería necesario precisar que el arquetipo A no se limita ni se exalta en la relación física, sino que incluye la relación del conocer. El arquetipo B está cargado de una tendencia de deseo y temor, y un don y una posesión. Y el arquetipo C, como prototipo e imagen, Urbild, es generador de imágenes, Builder. El tercer aspecto nos permite pasar a la hermenéutica en concreto, y así a los dos textos de la escritura y la tradición, y el lenguaje religioso primario es simbólico. W. Stalin Symbolon, 1958. Número 1. Macquarie God Talk, 1968. T. Fawcett, The Symbolic Language of Religion, 1970. Entre los símbolos, él prefiere algunos radicales ejemplares que podríamos llamar arquetipales. Ahora bien, entre los de la Biblia, usa los de la relación conyugal concretamente al nivel de conocer, que está descrito uno de los primeros poemas bíblicos que aplica en el arquetipo conyugal a las relaciones de Dios con su pueblo. Y culmina en el verbo comentando, conocerás al Señor, Osías 2:22. Weyedeta et Yahweh, atenuado en conocerá que yo soy el Señor. Widet qui ni Yahweh. Isaías 49, del 23 o 60:16. Y Ezequiel 16:62, que son los tres poemas conyugales. De aquí parte una tradición literaria que culminará en la aplicación paulina de Efesios 5 a Cristo y a la Iglesia, y luego pasará a la tradición patrística y a la de los grandes místicos, por ejemplo, Llama de amor viva de San Juan de la Cruz. En el tratado Grundzüge der Literatur und Sprachwissenschaft, volumen 1, Múnich 1976, cuarta edición, página 462, se definen así los arquetipos e imágenes y motivos arcaicos que, según Jung, para los que no sepan, C.G. Jung fue uno de los principales psicólogos de la historia. Lo pueden investigar. Continuando con la lectura.
forman el contenido del inconsciente colectivo común a todos los hombres y presentan símbolos que en todos los tiempos y en todos los pueblos hacen vivo de manera imaginaria lo que para la humanidad es decisivo en cuanto a ideas y representaciones e instintos. Freud, y no creo que tenga que decirles quién es Freud, porque es el más famoso loco que existe y psicólogo, continuando con la lectura. Freud, a lo que parece, no utiliza el concepto de arquetipo, sino que establece un símbolo o un código de correspondencias fijas entre imágenes presentes y patentes y pensamientos latentes. El sentido de los símbolos es fijo, aun cuando no único, y pueden ser reducibles a un pensamiento último, irreducible a su vez, que suele ser alguna experiencia de la infancia, y estos son primarios y de carácter sexual. Pero no los llama arquetipos, y se puede ver T. Todorov, Theories du Symbol Paris, 1977, página 317. Además se puede ver J. Jacobi, Complex Archetype Symbol in the Psychology, C.G. Jung, Zurich, 1957. La paternidad es uno de los aspectos de la humanidad más puestos de relieve en la Sagrada Escritura. El texto del Génesis 5.3, Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza, se une explícitamente al relato de la creación del hombre en el Génesis 1.27 y 5.1, y parece atribuir al Padre Terrestre la participación de la obra divina de transmitir la vida y quizá también en esa alegría presente en la afirmación, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1.31. Según el texto del Génesis 1.26, la llamada a la existencia es al mismo tiempo una transmisión de la imagen y semejanza divina. El hombre debe proceder a transmitir esta imagen, continuando así la obra de Dios. El relato de la generación de Set subraya este aspecto. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a su imagen y semejanza. Génesis 5.3. Dado que Adán y Eva eran imagen de Dios, Set hereda de sus padres esta semejanza para transmitirla a los otros. Pero en la Sagrada Escritura, toda vocación está unida a una misión. La llamada, pues, a la existencia es ya predestinación a la obra de Dios. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que tú salieras del seno materno, te consagré. Jeremías 1.5. Y también puede verse Isaías 44, 1 y 49, 1 al 5. Dios es aquel que no solo llama a la existencia, sino que sostiene y desarrolla la vida desde el primer momento de la concepción. Tú eres quien me sacó del vientre y me tenías confiado en el pecho de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos y desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Salmo 22, 10 y 11. Y Salmo 139, del 13 al 15. La atención del autor bíblico se centra en el hecho mismo del don de la vida. El interés por el modo en que esto sucede es más bien secundario y solo aparece en los libros posteriores, Job 10, 8, 11 y la segunda de los Macabeos, del 7, versículos 22 al 23 y Sabiduría 7, 1 a 3.